Simi TV y El Éxito de lo Natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Hoy los estamos saludando aquí desde la parte externa de la antigua Casa Cural del municipio de Simijaca, los jardines del Vaticano, dijo el Padre Jorge. Padre Jorge, bienvenido. Gracias, lo mismo. Bienvenidos acá al romántico Jardín del Vaticano de Simijaca. Bueno, a todos ustedes les estamos saludando en este sexto domingo de Pascua del Señor, sexto domingo. Y hoy vamos a hablar de el Espíritu Santo, pero vamos a hablar de una obra que el Padre Jorge ha realizado. Pero antes de eso, Padre Jorge, voy a mostrarle algo que tengo por acá. A ver si le recuerda. Por aquí lo tenemos. Mágicamente vamos a decir. Ah, sí. Sí, ese es el antecesor de este, pero no es la copia de este. Mire, Padre Jorge. Mire, está impecable, mire. Sí, pero lo ha leído porque... Claro, y entonces sí, porque está limpio. Dijo, no le veo nada subrayado. Sí, no, yo tampoco no subrayo mucho los libros. Mire, Padre Jorge, venía bajo San Pablo. El Padre Jorge dijo hace 8 días en la misa, venía hasta San Pablo, pero es que San Pablo es un poquito como más costoso, entonces lo imprimí en otra forma. Claro, imagínese ese libro, la última vez que lo vendí, valía 10.000 pesos. Pero eso hace... 12, 14 años. 14 años, sí. 14 años. Y ahora les vamos a presentar uno que vale 8.000 pesos. Y uno que vale... Pasó el tiempo, en lugar de encarecerse, abarató. Sí. Sí. Me llama la atención esta parte, Padre. Dice, la oración es un encuentro de amor con Dios, un diálogo entrañable entre Él y el orante, o sea, entre Él y yo. El presente libro es fruto de la experiencia de la oración de los actores, quienes han decidido compartir con los lectores sus coloquios con el Espíritu Santo, de manera que les sirvan de guía para entablar una verdadera conversación con Él. Estos coloquios, además, contribuyen a una invitación a reflexionar sobre los dones y los frutos del Espíritu Santo que Él nos concede y sobre el uso que hacemos de ellos. Esta contraparte dice lo que decía este libro. Sí. Entonces, quise traerlo, Padre, porque era un pedacito que se había quedado de su merced conmigo cuando se fue de la parroquia. Entonces, quise traerlo porque aquí uno encuentra, mire, cualquier cosita que usted, coloquio de la paciencia, que cuando le sacan a uno la paciencia. Eso no lo he leído yo. Pero quería traerlo a colación. Pero aquí tenemos, aquí en la espalda salen todos los libros, Padre. Sí. Aquí tenemos renovado, está caliente, calientico, acabó de salir del horno. El Espíritu Santo, amor de Dios, que lo crea y lo transforma todo. Y en la parte posterior dice, de mi costado manarán torrentes de agua viva. Jesús refería al Espíritu Santo que daría a quienes creyeran. Y están los autores. Sí. Padre Jorge Enrique Pachón Castro, y ayuda a hacer diagramas y a colocarle ajustes. Nuestro buen amigo, restaurador de imágenes, Julián Andrés Rincón Torres. Mire esta bendición del libro. ¿Quién es el Espíritu Santo? Padre, ¿quién es el Espíritu Santo? Eso es lo que no sabemos nosotros y lo que hace que no amemos al Espíritu Santo.
porque pues nos hemos quedado con una definición pobre que ya hemos repetido varias veces: tercera persona de la Santísima Trinidad, y pare de contar. Pero no profundizamos en esa doctrina que se llama neumatología. Neuma es espíritu. Y pues cuando uno no conoce a alguien, pues cómo lo ama, ¿no? Claro. Y como no conocemos al Espíritu Santo, pues no lo amamos. Entonces, por ahí por casualidad alguna vez, ay, no, que voy a hacer una oración al Espíritu Santo para ver si me ayuda a conseguir trabajo. Y es que la oración al Espíritu Santo debe ser constante. Firme. Porque es que los dones y gracias y carismas y todo lo que necesitamos y la misma vida procede del Espíritu Santo. Y justamente este domingo el Evangelio nos va a hablar de que Cristo les promete a sus discípulos el Espíritu Paráclito, en griego Paracleto. Y lo que significa ese Paracleto para nosotros es extraordinario. Es algo maravilloso, pero como no lo conocemos, entonces lo dejamos abandonado. Yo sí. Aquí estoy ya pasando, porque les confieso, hasta ahora lo acabo de tener aquí, Mircho, soy privilegiado por tenerlo aquí en la mano. ¿El Espíritu Santo es realmente Dios? Y como decía un programa de la televisión antigua, la respuesta. Sí. El Espíritu Santo es la misma naturaleza divina del Padre y el Hijo. Es inseparable de ellos, pero también persona individual. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero perfectamente unidos. El Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, es el designado con el vocablo de Ruá. 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 Sí, suena. De Dios. De Dios. De término hebreo, Ruá. Del griego, Neuma. Y del latino, Spiritus, que significa soplo. Aliento, aire, viento, fortaleza, alma, ánimo, principio, vida, fuerza, creadora, esencia inspiradora y orden de armonía, dinamismo, sabiduría, fortaleza, valor, energía, tesón, vigor, eficacia. El espíritu de Yahvé, principio de la creación. Es que con eso uno nomás, si uno lo lee con carisma, vibra uno al pensar en eso, claro, lo que es el Espíritu Santo. Pues es que es todo. Sí, y agréguele usted lo que nos va a decir Jesús el domingo, es el Paracletos. Paracletos significa el amigo, el abogado, el que está con uno, el que gime, por eso la paloma, hoy no hay por aquí. Por ahí ya la estoy escuchando. Sí, allá hay una hasta que nos escucha. Por eso el signo de la paloma como signo del Espíritu Santo, pero no es el principal. Pero por eso de que gime la paloma, lástima que no pudiéramos captar aquí un sonido de la paloma. Yo lo estoy escuchando ahí de fondo. Sí. Se alcanza el sí. El gemido de la paloma, que el Espíritu Santo es como ese gemido de la paloma, ese clamor constante por nosotros ante el Padre. Entonces, es estupendo. Es muy estupendo. Yo aquí estoy ya mirando. Eso es como todo, cuando le llega un libro nuevo, un juguete nuevo. Un juguete nuevo lo va mirando. Aquí hay uno, el 9, dice: el Espíritu Santo hace a la iglesia, vive en ella y se conoce por ella. El Espíritu Santo es el creador con el Padre y el Verbo en el acto de la creación, lo que encontramos obrando a lo largo del Antiguo Testamento. Sí. Y el bautismo de Jesús se revela posándose sobre Jesús, y luego Jesús lo revela y lo promete a sus discípulos, que se lo enviará desde el Padre para que sea su compañero, su consejero, maestro y consolador. Más el Espíritu Santo se autorrevela en la vida y en la obra terrenal de Jesús. Y el día de Pentecostés, que es el que vamos a celebrar próximamente, sí. Qué lástima, Padre Jorge, que ya no hagamos la fiesta del Espíritu Santo. Ya la hacemos, ya no hay la misma devoción, lo mismo que se voltean los altares, que se hacían, ya no. Pero los invitamos a que hagamos
una velada o como dicen, una noche anterior a la fiesta, el sábado anterior a la fiesta del Espíritu Santo, de adoración ante el Santísimo, desde las 7 a las 9 de la noche, de adoración fuerte al Espíritu Santo, como lo merece, y que nos impacte para que todos los días de nuestra vida el Espíritu Santo sea con el Padre y el Hijo, no solamente venerado, recordado, sino adorado, alabado, glorificado, porque es... O sea, Padre, lo vamos a hacer. El sábado anterior a la fiesta del Espíritu Santo, de Pentecostés. De Pentecostés. Sí. O sea, antecitos. Sí, esa noche anterior. Esa noche anterior, de 6 de la tarde. De 7 de la noche. De 7 de la noche a 9 de la noche. Después de la misa de Constante 6. oración. Sí. Invitamos a todos. Dirigida por nosotros. Por el Padre Jorge y el Padre Luis. Nosotros, vosotros y ellos. Estarán ahí Sí. dirigiéndonos, pero entonces vayan tomando apunte, vayan sacando el tiempito, porque cuando el sacerdote nos invita y cuando hay... Es que nosotros los seres humanos, los creyentes, no hemos logrado entender lo grande, la grandeza que significa en el momento en que el sacerdote expone a Jesús en la comunión. Es un momento mágico. Mágico no de que le va a curar y le va a sanar y le va a traer plata, pero sí es un encuentro real con Dios. Místico. Esa es la palabra, Padre. Sí. Es algo que el Padre Jorge hace 8 días nos decía: cuando yo tomo la comunión, me siento pequeñito de ver la grandeza de Dios en ese pan y que eso exista. Y él nos decía, creer en la comunión es complicado, pero existe. Sí. Entonces, aprovechar en ese momento, y más que vamos a estarle pidiendo al Espíritu Santo, que es el que siempre ha hecho la obra, porque si en el Espíritu Santo nada funcionara, yo creo para mí. Sí, claro, porque es la vida. Él es el que... Entonces, para que estemos preparados y participemos, por favor, de esta gran oración, ya que el Padre nos permite realizarla. Si usted me permite, quiero explicar las Padre. portadas. A ver, Padre. Esta primera portada, me decía ya, si está viéndose, ¿Sí? pues es muy extraña. Encontramos 3 personajes. Es la representación de la Santísima Trinidad en una reinterpretación de la imagen de Dios. Porque aquí, como ustedes pueden ver, hay 3 jóvenes y son la representación de las 3 personas divinas, Padre, o mejor, creo que está el Hijo. En la mitad No, está el Padre. aquí el rojito es el Espíritu Santo, el vestido de rojo. El del centro es el Padre, obvio, y el de este lado, Con el corderito el que tiene cargado. el cordero, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos que quitarnos la idea de que el Padre Eterno es un viejito. Y entonces eso se mete como en la mentalidad como nuestra. las barbitas, viejito, sí, blanquito, el viejito ahí. Por un lado como que lo maneja el Hijo y el Espíritu Santo, y por otro lado como que él ya no hace nada, ¿no? Ya creó y ya está cansado. No, Dios es eternamente joven. Y por eso esta representación me fascina. Y por aquí está esta representación, que es la primera representación del Espíritu Santo. Es el signo más importante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos signos y aquí en el libro los explica. Pero la más importante es el agua, porque es lo que más se parece. Usted sabe que un signo es algo que nos representa algo que está más allá, que no se puede coger, que no se puede plasmar exactamente, y el agua es la que representa mejor al Espíritu Santo. Miremos el credo: Señor y dador de vida. ¿Quién da la vida? El agua. Claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando Jesús lo anuncia, siempre anuncia el Espíritu Santo con el símbolo del agua. A Nicodemo le dije, si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y si vamos más adelante, a Moisés, cuando golpeó la roca. Más atrás. No, digo, más atrás, perdóneme.
Ya Sí. me fui, dijo, se me corrió. No, retrocedamos atrás. Cuando golpeó, ¿qué salió? Agua, ¿Y qué nos da vida a nosotros? El 70% de nuestro cuerpo, ¿qué es? agua. Y otra vez en que Jesús anuncia el Espíritu a toda la gente es que se para en el alero, o sea, en la parte alta del atrio del templo y grita: el que tenga sed, que venga y beba, porque de mi costado manarán torrentes de agua viva. Y Juan, que todo lo explica, a diferencia de los otros sinópticos, dice, se refería al Espíritu Santo que iba a enviar después de su resurrección. Y hablamos también cuando se encontró con la señora que iba por el agua al pozo. Ah, sí, la samaritana. La samaritana que llegó al pozo de agua y... Sí. Le daré un manantial que salta hasta la vida eterna. Ujú. El Espíritu Santo que lo impulsa a uno hasta la vida eterna. Entonces siempre ha estado presente nuestro líquido vital. Por eso lo llamamos nosotros en lo humanamente nuestro líquido vital, porque es que sin agua no podemos vivir, padre. Sí, y cuidado con una cosa, el maldecir el agua. Lo he visto, y no muy lejos No de acá. muy lejano. Por allá, lejos, pero no muy lejos. Sí, no muy lejos. Sí, Chin, cuidado. chin, chin. Cuidado porque eso trae sus consecuencias. Yo lo vi en alguna parte, Ujú. que maldijeron el agua, así como usted hizo la señal, Ajá. y ¿Qué pasó? después hubo una sequía Terrible. terrible, terrible, y que yo la tuve que vivir lejos de aquí, pero terrible. Entonces, hay que... el agua es nuestro líquido precioso, vital, y lo que todo lo mueve. Y antes era todo. El Génesis empieza con toda agua. Sí, O sea, es que ahí está. Antes sí, todo era agua, espíritu y agua. no era nada más. Sí. Luego sopló el Espíritu sobre las aguas y partió. Y empezó esto que es Sí. los continentes y los mundos. Pero pues eso a nuestra mente, bueno, no, es que son metáforas. Mire, las palomas. Sí. Ahí están. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con la lectura o meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita. Continuamos con Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Ya sonaron las campanas, ya nos estamos preparando para la Santa Misa. Mientras que usted se está arreglando, súbale un poquito de volumen al televisor, nos va escuchando y ya nos preparamos porque necesitamos seguir viendo el templo en la misa de 7, la misa de 10, la misa de 12, la misa de 6 de la tarde de los domingos. Así, Padre, así, lleno el templo, porque eso nos enaltece, nos da grandeza y a Dios le gusta eso, que nosotros volvamos nuevamente a Él, porque Él siempre va a estar la mano extendida. Nosotros que somos los que no lo cogemos, Padre. Sí. Nosotros, porque Él siempre está ahí, con la mano extendida. Él siempre, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que nosotros nos alejemos, a pesar de que nosotros nos permitamos que nos alejen de Él, Él siempre está ahí, esperándonos. Y qué bien que los domingos, los sábados, los viernes, los lunes, los martes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días está ahí, esperándonos en la celebración eucarística, que es el encuentro perfecto entre Dios y yo. Padre Jorge, la lectura. Y una recomendación, por favor, lleguen faltando 10 minutos para la celebración, porque están llegando 10 minutos después de haber empezado la celebración, y pues eso, cuando uno no llega y se prepara a algo importante, pues ya queda recortado.
Y estamos viendo tristemente que la gente se está acostumbrando a llegar 10 minutos. Después ya estamos leyendo el Evangelio y hasta ahora están terminando de entrar. Por favor, hagan ese esfuerzo que Dios hace muchísimo por nosotros. Listo, padre. Del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amaras, os alegrarías de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este parrafito del Evangelio de San Juan hay 3 temas muy diferentes, unidos, obvio, pero que son muy diferentes. El primero es que el Señor Jesús nos anuncia algo extraordinario, lo que llamamos nosotros en teología la inhabitación de Dios en nosotros. O sea, que Dios habita en nosotros, está en nosotros. ¿Y desde cuándo está? Desde nuestro bautismo. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él, desde nuestro bautismo, nos hace sus hijos y nos hace su casa, su tabernáculo, su sagrario, y Él vive ahí. Y es importantísimo entender que Dios vive en nosotros aun cuando estemos en pecado, porque precisamente Él está ahí para movernos a que salgamos del pecado. La gente tiene la idea que uno peca y Dios se va. No, somos nosotros los que nos alejamos de Dios, no Dios de nosotros. ¿Quién fue el que se fue en la parábola del hijo pródigo? El hijo. Y el padre se quedó ahí. Ahí esperando. Y por eso hizo una fiesta cuando el hijo llegó. Sí. Y el que siempre estaba se puso bravo. Sí, pero fíjense que la figura del padre es la figura de Dios. Lo que está ahí personalizando el padre de los 2 hijos es Dios. Dios que permanece. Nosotros que nos vamos a países lejanos, a países de miseria, y si volvemos, Dios está ahí. Pero siempre Dios está en nosotros. Pero hay una condición para que esa inhabitación de Dios en nosotros sea fructífera para nosotros, y es cumplir la palabra del Señor. Y cumplirla tiene varios movimientos. El primero es conocerla, porque uno no puede conocer, uno no puede amar lo que no conoce. Lo que vimos atrás del Espíritu Santo. Padre, hago un paréntesis ahí. ¿Por qué cuando yo me voy para otro lado, digo, es que conocí de Dios y cambiaron las cosas? ¿Qué manera es de uno, de ser humano, decir eso? Es que allá conocí de Dios y acá no conozco de Dios. Y pudo haber sido, porque se entretuvo aquí en otras cosas y nunca no fue que no le dieron la oportunidad, sino que no la aprovechó. Yo insisto, yo todos los lunes doy un curso de Biblia. Insisto, y por ahí suben a 15, bueno, pero es que aquí hay mucha gente. Y la palabra hay que conocerla primero que todo. Segundo, hay que comprenderla. Porque uno puede leer la palabra de Dios y entenderla totalmente lo contrario. Ajá. Porque es una cultura muy distante. ¿Qué es lo que a veces sucede? Sí. Entonces la leemos y yo digo, entonces cuando alguien me dijo es que conocí de Dios, entonces yo dije sí,
excelente, usted conoció de Dios, pero ¿cómo conoció de Dios? Entonces le dije, no, es que Dios, si yo hago tal cosa me va bien, si yo grito, si yo hago me va bien, si yo no sé qué, y es que todo cambió y mi hijo dejó los vicios, en cambio cuando era al otro lado mi hijo no había dejado los vicios, si no ha sido porque conocí de Dios, mi hijo dejó los vicios. ¿Verdad? Pero es que la palabra lo transforma uno de verdad cuando uno la acepta, y para aceptarla hay que leerla, hay que comprenderla, hay que orarla, hay que vivirla y hay que transmitirla. Conocerla implica leerla, pero ahí va junto el comprenderla, al comprenderla bien. Porque uno puede hasta negar la existencia de Dios leyendo la palabra de Dios, porque hay un salmo que dice, el necio dice, no existe Dios. Entonces si uno no entiende ahí, dice, no, pues aquí está diciendo la palabra de Dios que no existe Dios. Entonces, ¿cómo es que, ¿cómo es que vienen a hablar de Dios todo de el Dios, tiempo? sí. Entonces hay que comprender lo que quiere decir. Fíjense, estos son los parrafitos, tenemos que entender mucho, porque Claro. hay que estudiarla para entenderla. Pero no nos podemos tampoco quedar en eso, porque pues yo puedo ser muy docto en la palabra de Dios y no la vivo, pues de nada sirve. Y yo puedo vivir la palabra para mí y encerrarme ese tesoro en mi corazón y no transmitirlo a los demás. Entonces, eso de cumplir mi palabra implica todo eso. Y solamente así, verdaderamente Dios va a actuar en nosotros, con todos sus dones, gracias y carismas, y vamos a sentir siempre el consuelo de Dios dentro de nosotros. Pero dentro de lo humanamente posible, ¿cierto, Padre? Porque también si nos volvemos demasiado, permitimos desayuno, almuerzo, comida, cena y a toda hora ahí, dele con lo mismo de la palabra y dele, que porque Dios y me entro en ese cuento y ya solamente veo, pues tampoco, porque no, eso ya es fanatismo. eso ya es complicado. Sí, eso es complicado y que todo tiene que desaparecer, la televisión, la radio, todo tiene que desaparecer porque solamente hay que leer la palabra día y noche. No, tampoco, porque vivimos en el mundo. Entonces, fíjense que ni siquiera los monjes que se encierran a la oración viven así. Los monjes que están allí encerrados en un claustro, ellos están trabajando en su huerto porque si no hay que viven. Claro. Ellos también tienen su tiempo de compartir, de jugar, porque la vida es así. No nos podemos parcializar a un solo lado. Es que esa es la parte, porque es que muchos entran al grupo de oración o van a la parroquia y empiezan desayuno, almuerzo, comida, cena, y empiezan en sus redes sociales a colocar las pastorales, y eso no es tampoco. No, sí, hay que vivir a Dios, claro. Pero hay que equilibrar, porque todo, decía el Padre Jorge en todos estos programas, ni mucho para acá, ni mucho para acá, sino un equilibrio. La virtud, o sea, todo mantener el equilibrio. Dios nace en nosotros cuando nos bautisma, le pertenecemos a Él. Él llega y habita aquí, entre nosotros. Que nosotros le contaminamos la casa con nuestros pecados, con nuestros actos, y el pobre le toca vivir entre todo ese chiquero, y a veces nos impulsa a ir a donde el Padre para que el Padre nos haga el favor y nos escuche y nos limpie. Y nos barra en nuestra casa. Bien, y la segunda parte es precisamente el mensaje que les da a sus discípulos ya al final, y es que yo les enviaré el Paracletos. Paracletos es en griego, en castellano decimos Paráclito, da lo mismo. Les enviaré el Paracletos, que al traducirlo significa el Consolador, el Espíritu consejero, el Espíritu que camina con nosotros, el Espíritu que nos acompaña y clama ante el Padre por nosotros. Entonces, eso es muy significativo para nosotros, como fue para los discípulos. Los discípulos, recuerden que salieron a predicar, ¿cuándo? Pero a ellos les dio miedo. Pero antes de recibir el Espíritu Santo. Cuando les dijo esto, ellos no entendieron. Pero es que como no se trataba de entender, o sea, ellos sino de recibir. Ellos no captaron. Ahí está. Pues ellos captaron, pero no lo sentían porque el Espíritu no ha sido enviado. ¿Qué es lo que puede pasar con uno? Uno puede leer la palabra de Dios, pero si no tiene el Espíritu de Dios, pues no tiene el fuego del Espíritu, ni el entendimiento del Espíritu,
ni la fortaleza del Espíritu. Y ahí es cuando nos quedamos secos, Sí, porque la conocemos, pero no la vivimos. pero no la vivimos. Y entonces, cuando llega Pentecostés y Es que eso es lo que Es tiene que inmunda. suceder en nosotros, un Pentecostés que no solamente nos haga conocer la palabra, sino arriesgarnos a vivirla en su radicalidad, porque nos quedamos con cositas, pero cuando ya nos dicen, toca hacer esto, toca romper con esto, no somos capaces porque no tenemos la fortaleza del Espíritu. Entonces, eso es lo que el Señor nos dice aquí. Ese Espíritu, ese Paráclito los acompañará, pero también les enseñará todo lo que yo les he dicho. Pues imaginen cuánto enseñó el Señor Jesús en 3 años, pues esos pobres quedaron saturados con allá. un montón de información muy grande. Sí, pero no sabían diluirla, no sabían Discernir todo Discernir. lo que le ha llegado, toda la información. Eso es como cuando uno toma un curso Sí. y uno lo lee Bueno, ¿y ahora cómo lo aplico aquí? y después, y cuando usted lo va a aplicar, pues cada cosa tiene su Sí. momento Entonces- para poderlo hacer. Y eso solamente se logra con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que siempre estará con nosotros, Padre Jorge. Sí. Y la tercera parte es, mis pasos dejo, mis pasos doy. No Y un- miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y Conforme una a tu palabra. distinción muy importante. No la doy como la da el mundo. ¿Por qué? Porque es que la paz de Dios es transformadora. Hace comunidad, hace hermandad, santifica, purifica. Y requiere esos elementos para que haya verdadera paz. Si uno no tiene paz adentro, no puede dar paz afuera. Si no hay paz interior, estamos graves. Pero dicen no como la del mundo. ¿Cuál es la del mundo? La de los tratados. Sí. En el momento en que Jesús vivió, ¿cómo era la paz? Roma había anunciado un tiempo que se llamó la Pax Romana, que era la pacificación. Pero ¿cómo pacificó Roma? Pues a son de espada. Entonces, bueno, Reino ustedes contra reino. no, ni siquiera reino contra reino, porque ellos apabullaron sin que los otros pudieran responder. Los judíos, ¿qué podían responderle a Roma? Nada. Entonces, ustedes pagan los impuestos y La ley ustedes- es la ley de, Sí, del- y los vamos a dejar vivir en paz. Lo importante es que ustedes paguen los impuestos. A nosotros no les interesa cómo vivan ustedes, Paguen sino sus paguen impuestos. impuestos. No les vamos a fregar la vida, paguen los impuestos y pórtense bien con Roma, hablen bien del emperador y ya. Y así como lo impuso en Judea, pues también lo impuso en otros lugares. Y lo impuso hasta el año 300, y cuando ya se sacudió el mundo que rodeaba, ¡pum!, te vino el imperio romano al suelo. Y entonces, ahí sí fue cuando Constantino dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer si esto ya se dividió? Constantinopla allá y aquí Roma, y entonces ¿en dónde me pongo yo? Y aquí no me quieren y allá tampoco me quieren, entonces ¿qué hago? Entonces mandó bautizar a todo el mundo. Como los cristianos son unidos, pues bauticemos a todo el mundo y unificamos. Y ahí fue donde se dieron cuenta que la paz de Cristo no es la paz del mundo, porque ellos quisieron unificar a la fuerza. A la fuerza, ¿por qué? Porque bautizaron a todo el mundo sin ninguna preparación ni nada. Y pensaron que Bautizando a todo el mundo la paz y la Sí, unión va. iba a llegar, y eso nunca pasó. Y nunca pasó, porque esa no es la paz de Cristo. Lo mismo, la paz en una familia. No es solamente sentémonos y dialoguemos y hasta de pronto quedamos con algunos acuerdos. Pero si no hay una paz interna, Eso se rompe Que- al momento. al momento, una paz que sea provocada de verdad por el Espíritu de Dios, primero que lleve a la conversión a las personas y luego sí, ahí se da la unidad. Padre Jorge, yo soy de los que creo que la familia o el hogar, hombre y mujer, cuando se unen, no son ellos dos. El hogar es de 3 para mí. Sí, El esposo, la esposa y Dios. y yo Pa' diría, mí. yo diría Y el que son, Espíritu Santo para que ayude. yo diría que son los 6. A ver, Padre. El papá, la mamá, los hijos, Sí. que serían los terceros, como uno solo, Ujú.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, los 6. Los 6. O sea que me faltaban 3. Sí, sí, los 6 no se puede hacer, ni una comunidad familia, ni una comunidad de iglesia, ni una comunidad municipio, nada. Todos unidos. Por eso hoy no tenemos comunidades, porque queremos hacer comunidades con leyes humanas o con nuestros propios acuerdos, pero sacamos de lado a Dios. Mi paso dejo, mi paso doy, pero no como la da el mundo. ¿Y por qué el hombre prefiere la del mundo? Porque la del mundo es la de tratado y cada uno lleva su pedacito, cada uno saca y su tajada y resulta que no hay unidad. En cambio, la paz de Cristo exige que todos nos unamos de verdad, de corazón, de espíritu, de ser y vivamos uno para el otro. Uno para el otro. Padre Jorge, su bendición, por favor. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos ustedes, si Dios quiere, nos encontramos dentro de 8 días aquí en Caminos de Fe. Dios los bendiga. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre.